Esperen un segundo, está tardando en empezar a grabar, no sé, a lo mejor porque somos muchos participantes. Según yo ni somos tantos. Ok, muchachos, ya estamos grabando. Bienvenidos a la segunda sesión de ICC. Y me parece que hay unas preguntas en el chat, entonces permítanme. Carlos Emilio preguntaba de qué va a tratar la práctica 2, lo vamos a ver en un momento. Y José Camilo pregunta una cosa de listas que todavía no vemos, entonces espérame un segundo. Camilo, y no, por supuesto que no es equivalente, lo que estás poniendo son cosas todas completamente distintas. Y Emiliano pregunta cuál es la diferencia entre listas y arreglos. Bueno, primero que nada, justamente la práctica 2 va a ser de listas. Van a tener que implementar una clase lista de estudiante, donde van a ver listas, más bien que van a ser para poder crear listas de estudiantes. Entonces, denme un segundito. Permítanme. Entonces, básicamente, lo que vamos a estar haciendo a lo largo del curso, bueno, lo que ustedes van a estar haciendo a lo largo del curso, es justamente una estructura de datos que se llama lista. Vamos a comenzar con listas de estudiantes, pues porque ya hicieron sus listas perdón, ya hicieron sus estudiantes en la primera práctica. Por cierto, la primera práctica es muy sencilla, entre otras cosas, para evitar que tengan problemas, más bien, para que puedan resolver cualquier problema técnico que tuvieran al inicio del semestre. Y la práctica 2 es en ese sentido mucho más complicada, no se vayan a confundir, por favor, ¿sale? Entonces, tienen que implementar una clase lista estudiante y esto implica escribir múltiples algoritmos iterativos. Es de hecho el chiste un poco de la práctica. O sea, en la clase estudiante no había ningún algoritmo iterativo, todos los algoritmos eran instrucción, 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 un número finito de instrucciones y terminaban. Entonces, no había repetición de instrucciones, en el sentido de que se pudiera repetir un número arbitrario de veces. O sea, el número de instrucciones que ejecutaba cada algoritmo en la clase estudiante siempre era el mismo. En cambio, en la clase lista lo que va a pasar es, por cómo son las listas, que sí van a tener que repetir instrucciones un número arbitrario de veces. ¿Qué quiero decir con un número arbitrario? Que nunca sabemos cuántas son. Por definición son finitas, porque las computadoras trabajan con cuestiones finitas y discretas siempre. Pero cuántas son depende del estado de mis objetos, depende de la entrada de mi algoritmo para determinar cuántas instrucciones va a ocurrir. Para poder hacer eso vamos a necesitar básicamente realizar iteraciones, y para poder hacer eso necesitan estructuras de control. ¿Sale? Las estructuras de control no todas son iterativas, obviamente. Ya habían utilizado return, por ejemplo, que es una estructura de control, y las estructuras como if o como break no son iterativas, pero principalmente lo que nos vamos a centrar a que vean es justamente las estructuras de control iterativas, que son while, do while y for en Java. ¿Vale? Creo que ahora sí ya está. Déjenme checarlo porque estaba teniendo algunas dificultades técnicas, porque ¿cuántos computólogos son necesarios para levantar un repositorio? Ok, ya está la práctica 2, ahorita les envío un correo, pero básicamente ya está la práctica 2 en el repositorio, y de lo que va a tratar eso es justamente lo que les estaba diciendo, es de listas de estudiantes. Tienen que implementar la clase lista estudiante, que de la misma manera que la tenían de la misma manera que con la primera. La liga está mal. Me lleva. Hubo ahí un cambio. Actualicé GitLab y entonces ya
cómo salen las ligas es distinto a cómo era. Las ligas dentro del repositorio es distinto a cómo era antes. Entonces, hago un cambio chiquito para que esto ya esté. Y podamos continuar. Ahí está. Según yo lo quería hacer bien emocionante, así de último momento, y por eso es que salen las cosas mal. Ok, ahora sí ya está, de manera correcta. Entonces, ahí está la clase, la clase lista estudiante. La primera liga que les puse era incorrecta, la segunda ya es la correcta, y de la misma manera que con la clase estudiante en la práctica 1, se las damos ya hecha en el sentido del diseño, ya está. Lo que tienen que hacer es implementar los algoritmos de la clase. Y obviamente son muchos más algoritmos y son sustantivamente más complicados que los de la clase estudiante, en primer lugar porque van a tener que hacer recursión, perdón, que hacer iteración, ¿sale? Entonces van a tener que implementar algoritmos iterativos. Y bueno, básicamente, ¿qué es una lista? Conceptualmente es literalmente como la lista del supermercado o la lista de deseos para los Reyes Magos o la lista, así la lista de chavas que les gustan y que ninguna de ellas les hace caso. Justamente es eso, es una colección de elementos que tienen un orden, pero que no necesariamente están ordenados. ¿Qué quiero decir con esto? Con que tienen un orden es, hay un primero, hay un segundo, hay un tercero, etcétera, etcétera, pero no necesariamente están ordenados. Para que los elementos de una colección estén ordenados, necesitamos poder compararlos. Necesitamos poder decir, este va antes o este va después. No hemos visto todavía cómo se hace eso, entonces todavía no podemos hablar de ordenamientos ni de listas ordenadas. Entonces, nuestras listas van a tener orden en el sentido de que van a tener un orden en el sentido de que va a haber un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, pero eso no quiere decir que el primer elemento sea menor que el segundo elemento. No hay comparación. Los estudiantes no son comparables. Quiero decir, no hemos definido un comportamiento en la clase estudiante para que los estudiantes sean comparables. Bajo esa definición, los estudiantes no son comparables. Bajo una definición más conceptual, más usando lenguaje natural, obviamente podemos comparar a los estudiantes, podemos compararlos por promedio, que es lo que hacen para las becas y demás, para aceptarlos en posgrados, podemos compararlos por nombre, lexicográficamente por nombre, que es lo que utilizan en general las listas escolares y demás, o podríamos compararlos por número de cuenta, que tiene sentido en la UNAM a veces hacer eso, ¿sale? O sea, en ese sentido los podemos comparar, pero en el sentido de comportamiento de objetos, los estudiantes no son comparables porque no tienen un método, un comportamiento que nos diga cómo compararlos, ¿sale? Bueno, José Camilo hacía una pregunta de cuál es la diferencia de n punto anterior igual a rabo, rabo punto siguiente igual a n, rabo es igual a n punto anterior. Pues es que son asignaciones distintas. La primera, le estás asignando el valor de la referencia rabo a la referencia anterior del nodo n. En la segunda, le estás asignando el valor de la referencia n a la referencia siguiente del nodo rabo. Y en la última, estás asignando la referencia anterior del nodo n al rabo. ¿Sale? No sé si con eso quede claro. Ok, bueno, justamente referente a eso, para hacer su práctica 2, para hacer la clase lista, pueden echarle un ojo a mi libro de estructuras de datos al capítulo 5. Lo pueden ver, digo, lo pueden leer sin, que es justamente listas, porque justamente yo comienzo estructuras de datos con listas. Se pueden echar todo el inicio del capítulo. Van a ver ahí ciertas notaciones de Java que todavía no hemos visto, que pueden ignorar, básicamente, pueden no hacerle caso. Básicamente, cada vez que vean T, pueden pensar en un estudiante. Y realmente lo que les debe importar es a partir de la sección 5.1, la definición, y la descripción de los algoritmos en la sección 5.2.
Me parece que eso les va a servir bastante para explicarles cómo tienen que implementar cada uno de los algoritmos de la clase. ¿Sale? Entonces, van a tener 2 semanas para hacer la práctica. Se entrega el 19 de octubre, de este martes que viene en 8. Y es más complicada. Hay métodos que sí les va a costar, incluso basándose en el libro, les va a costar trabajo implementarlo. ¿Ok? ¿Por qué las caras de espanto de Fernando y de Pedro? ¿O nada más es por efecto dramático? Ok, bueno. Y pues no sé, chavos, ¿qué dudas tienen? Para empezar, ¿qué dudas tienen de la primera práctica? Y obviamente no me refiero a que ya pasaran todas las pruebas unitarias al hacer MBN install. Más bien es la duda conceptual, que no entendieron. O sea, la idea de la primera práctica es justamente que entendieran las bases de la sintaxis de Java y las bases de la orientación a objetos. ¿Sale? O sea, a estas alturas del partido ya deberían saber, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una clase y un objeto. ¿Ok? ¿Qué es comportamiento? ¿Qué es método? ¿Qué qué es el polimorfismo? ¿Qué son referencias? ¿Sale? ¿Todo eso lo tienen clarísimo? Yo tengo una duda. ¿Vas, Arturo? Es sobre el método main. ¿Ese cuándo se debe implementar o en qué clases? ¿Cuándo se debe implementar? O sea, siempre si quieres que tú... Si estás escribiendo una biblioteca, no necesitas método main. Si estás escribiendo una biblioteca, quiere decir que estás escribiendo código para que sea utilizado. O sea, no necesariamente por ti. Entonces ahí te puedes olvidar de main. Cuando estás escribiendo una aplicación que utiliza bibliotecas, obviamente, al menos la estándar de Java, hablando en el contexto de Java, porque estamos hablando de main, de este main, entonces tu clase principal es la que tiene que tener un método main. Es tu punto de acceso al programa. Realmente lo que ocurre con Java es que Java ejecuta una clase. Si se van al POM XML, pueden ver que hay un parámetro que se llama main class. En el plugin Maven Jar plugin, el que crea el jar, justamente se especifica un main class, clase principal, y la clase principal en las prácticas siempre son mx.unam.ciencias.práctica n, donde n es el número de la práctica. ¿Sale? Nosotros vamos a tener nuestro método main siempre en la clase práctica n. ¿Ok? Pero en general tú decides en qué clase la pones. Yo soy de la idea, muchos somos de la idea de que la clase principal tiene que tener casi nada. Justamente, básicamente tiene que ser el método main, la creación de un objeto y que ese objeto mande a ejecutar un método que de alguna manera dispara la aplicación. No seguimos esta costumbre en las prácticas. En las prácticas lo que hace el método main es en general probar lo que estén implementando. En la práctica 1 el main lo que hacía era probar algunos métodos de la clase estudiante. En la práctica 2 lo que hace el main es probar algunos métodos de la clase lista. Emiliano pregunta, ¿puede explicar lo de referencias? Y Ernesto pregunta, no me queda claro lo del constructor. Primero voy a responderle a Ernesto porque es más sencillo. Acuérdense que una clase define cómo se van a hacer los objetos, cómo se van a hacer los objetos. O sea, qué propiedades van a tener y qué comportamiento van a ser capaces de ejecutar. ¿Sale? Entonces, las propiedades de los objetos están definidas en la clase. En Java, en variables de clase y en casi todos los lenguajes de programación, no en todos, pero en casi todos los lenguajes de programación orientados a objetos, las variables de clase definen las propiedades de una clase y por lo tanto de los objetos de esa clase. El estado de un objeto es el valor de sus propiedades en un instante dado del tiempo. ¿Ok? Eso es el estado de un objeto. El estado de un objeto en general cambia a lo largo de la ejecución de nuestros programas. Es lo interesante, modificamos los valores que tienen nuestros objetos y eso de alguna manera es lo que dirige la ejecución del programa. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un sistema de estudiantes,
sería muy común que les cambiáramos el promedio, ¿no? Conforme fueran reprobando o aprobando materias, el promedio de los estudiantes estarían cambiando. Entonces cambia el valor de los estudiantes, cambia su estado, ¿ok? El constructor lo único que tiene, lo único que hace es define el estado inicial del objeto. Nos permite definir el estado inicial de las variables de clase del objeto que estemos construyendo, ¿ok? En algunos lenguajes de programación, en algunos libros les dicen método constructor, porque lo que ocurría es que, bueno, antes en lugar de métodos teníamos funciones, y lo que había es que lo que pasaba es que había una función constructora que definía el estado original, el estado inicial de una estructura, de una instancia, una estructura de datos. En Java no son métodos los constructores, entonces me parece que no aplica el término método constructor. Los constructores nada más nos permiten definir el estado inicial del objeto y podemos tener, utilizando polimorfismo, tantos constructores como queramos, diferenciándolos con la lista de parámetros que reciben. ¿Ok, Ernesto? Emiliano, me voy a esperar todavía lo de referencias porque Dafne pregunta qué es un parámetro y justamente se amarra a lo anterior que dije y sigue siendo más sencillo que lo de las referencias. ¿Qué es un parámetro? Básicamente un parámetro o parámetro formal es el valor de entrada de un método. Bueno, uno de los valores de entrada de un método. Un método puede tener múltiples parámetros, tiene una lista de parámetros, separados los parámetros por comas. Y en la sintaxis de Java y de un montón de lenguajes de programación es tipo del parámetro, nombre del parámetro, coma, y si hay más parámetros, coma, tipo del segundo parámetro, nombre del segundo parámetro, si hay un tercero, coma, tipo del tercer parámetro, nombre del tercer parámetro, etcétera, etcétera. Entonces, un parámetro es entrada, es parte de la entrada del método. Acuérdense, un método no es una función, pero podemos verlo como una función asociada a un objeto, o a una clase, o a los objetos de una clase. ¿Ok? Entonces, los parámetros son las entradas a estas funciones que son los métodos. Nada más acuérdense, los métodos son, exceptuando los métodos estáticos, los métodos son invocados por un objeto, técnicamente por la referencia a un objeto, pero ahorita vemos eso. Entonces, los métodos son invocados por la referencia a un objeto, ¿sale? Entonces, esa referencia que invoca al método también es entrada del método, aunque no sea parámetro. No es un parámetro formal, perdón, es un parámetro implícito, que en Java se llama this, THIS. Entonces, en cualquier método no estático podemos utilizar el parámetro implícito this, que es justamente como se le llama al objeto que mandó invocar al método, al objeto al cual refiere la referencia que invoca el método. ¿Sale? Y Fernando pregunta, ¿las variables de clase son estáticas, es decir, se quedan fijos? Estático no es fijo. Estático en Java es justamente que es de la clase, es una característica de la clase, o sea, es algo que pertenece a la clase. Las variables de clase no estáticas o normales, las variables de clase son propiedades. Cada instancia de la clase, cada objeto instancia de la clase, tiene una copia de todas las variables no estáticas de la clase. En cambio, las variables estáticas de clase solo hay una copia por toda la clase. ¿Ok? Entonces, si un objeto modifica una variable estática de clase, todos los objetos ven reflejado ese cambio. En cambio, si un objeto, por ejemplo, si un estudiante modifica su nombre, el resto de los objetos no les importa, los nombres de los demás objetos siguen siendo los mismos. ¿Ok? Esa es la única diferencia y eso es lo que quiere decir estático en Java. Estático no tiene nada que ver con el estado, estático tiene que ver si pertenece a la clase o nada más a la clase o a los objetos en particular. Lo no estático es de los objetos, lo estático es de la clase. Entonces, un método estático justamente lo podemos invocar con un objeto, pero también lo podemos invocar directamente con la clase. Por eso el método main es estático, porque lo invoca la clase, ¿sale? Y además, en un método estático
no tenemos this, porque justamente no necesariamente lo invoca un objeto de la clase, sino que lo puede invocar la clase misma, ¿sale? Eso es todo. Variables de clase estáticas es una por clase y los métodos estáticos no pueden usar this. Esa es toda la diferencia que hay entre variables de clase estáticas y no estáticas y métodos estáticos y no estáticos. ¿Sale? Ángel dice, ¿en Java hay funciones o solo métodos? Y Arturo pregunta cómo se define función. Arturo, función es un concepto matemático que aquí no importa, en Java no hay funciones, solo hay métodos. Otros lenguajes de programación tienen un modelo más híbrido, por ejemplo C++. En C++ hay métodos y hay funciones, en Java no, en Java nada más hay métodos, no hay funciones. El concepto de función no existe en Java, ¿ok? Lo más parecido son los métodos estáticos, pero ellos de todas maneras pertenecen a una clase. Todo lo importante que hay en Java está en una clase, dentro de una clase. No definimos nada fuera de una clase. Nada. Y bueno, las interfaces, pues podemos decir que lo definimos, pero código ejecutable, todo el código ejecutable existe dentro de una clase. Y casi todo está en constructores o en métodos, estáticos o no estáticos. Además de eso está el bloque estático de una clase, pero no lo voy a ver. Es algo que sí se utiliza, pero es relativamente especializado. Ahorita probablemente nada más los haga bolas y no es terriblemente importante. Entonces, investíguenlo por su cuenta si quieren, no es muy importante. ¿Para qué sirven las interfaces? Lo veremos cuando veamos interfaces, Emiliano. Entonces, Emiliano preguntaba que explicara lo de referencias, que de hecho es lo más importante, por si no se habían dado cuenta. Voy a escribir 4 líneas de código en el chat. Entonces, necesito que le pongan atención. Esa es la primera línea. Creo un estudiante con nombre A y número de cuenta, promedio y edad 1. Es un estudiante muy joven. Se me fue una coma ahí, por cierto. Ignórenla, por favor. Creo... Ay, no puede editar aquí. A ver, va de nuevo, porque si no mi TOC no me va a permitir dormir esta noche. Déjenlo hago correctamente. Yo ahora puse un punto en lugar de una coma. Debería estar utilizando el chat realmente. ¿Saben qué? Voy a utilizar el chat, porque ahí puedo regresarme y puedo escribir el código bonito. Entonces, síganme preguntando, me pueden preguntar en el chat, me pueden preguntar por micrófono, pero lean por favor lo que voy a poner en el chat. ¿Sale? Entonces, las siguientes líneas de código son las que me interesan. Digo, ya las deben estar adivinando. Esperaría. Entonces, permítanme, porque ya ven que en Rocket Chat sí puede escribir múltiples líneas de una vez, entonces lo estoy escribiendo todo de golpe y ya cometí un error, pero bueno, no importa, porque aquí sí lo puedo corregir. Ok, eso es el código que escribí. Estudiante A es igual a new estudiante con nombre A, número de cuenta, promedio de edad 1, y el estudiante B es new estudiante con nombre B y número de cuenta, promedio y edad 2. ¿Sale? Y luego hago estudiante C igual a A y estudiante D igual a B. Entonces, ¿cuántos objetos existen en mi programa hasta ese momento? Después de ejecutar esas 4 líneas, ¿cuántos estudiantes existen? No es una pregunta retórica, espero que todos me contesten. Aquí en el chat de Google todos están poniendo que 2 y en el chat, en Rocket Chat, me están poniendo que 2 objetos. Perfecto, ya entendieron referencias, ya no tengo que explicar nada, ¿o sí? C
A, B y C no son objetos. A, B y C son referencias a objetos. Cuando creamos un objeto con new, el objeto se crea en el espacio de memoria del programa, lo que en inglés se conoce como heap, H-E-A-P, el heap, el espacio de memoria. Ahí vive el objeto, ¿sale? Eso es cuando hacemos new estudiante A,1, 2, 1, 1, eso es lo que ocurre. Se le asigna memoria al objeto, la máquina virtual de Java le asigna memoria al objeto, se ejecuta el constructor para asignarle los parámetros A111 que le pasamos para que se le asigne a las variables de clase correspondientes del objeto. ¿Y qué hace new? Me regresa una referencia a ese objeto. No me regresa el objeto, me regresa una referencia al objeto. Cuando hago estudiante B igual a new, etcétera, etcétera, eso crea un segundo objeto. Entonces ya hay dos objetos en la memoria del programa en el heap, ¿sale? Y tengo dos referencias, una a cada una referencia a cada uno de mis objetos. Una referencia al primer objeto, A, y una referencia al segundo objeto, B, ¿sale? Cuando hago estudiante C igual a A, esto lo que hace es crea una nueva referencia, y lo que hace esa referencia es referir al mismo objeto al que A refiere, al que la referencia A refiere. Entonces, vean el heap como una matriz, ¿qué es eso? Es la memoria. Y entonces en algún lado creo A, y cuando hago la asignación, es como si fuera una flechita al objeto en el heap. Cuando hago C igual a A, lo que estoy haciendo es que C, la referencia C, ahora también tiene una flechita hacia ese objeto. La pregunta que me hacía al inicio José Camilo, de n punto anterior igual a rabo, etcétera, etcétera, es justamente eso. N es una referencia a un nodo que tiene una referencia anterior. Entonces, n es su cubito, es el objeto en la memoria. Bueno, no es cierto, n es la referencia al objeto en la memoria, pero justamente ese objeto tiene una referencia anterior, que es a dónde está el nodo anterior de ese nodo. Entonces, cuando se hace la asignación, es como si se creara una flechita al rabo, en el primer ejemplo que puso José Camilo. ¿Sale? Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con referencias. Eso es todo el chiste. El chiste es que A, B, C y D no son objetos, son referencias a objetos. Y lo van a ver mal en la literatura en todos lados. En un montón de lados van a decir que A, B, C y D son objetos. Eso no es cierto. Son referencias a objetos. Me están preguntando en el chat, n punto siguiente punto anterior es igual a n anterior o n punto. No, son distintos. Estás modificando referencias distintas. N es un nodo. N punto siguiente es otro nodo. Bueno, la referencia a otro nodo. N punto siguiente punto anterior es la referencia del siguiente de N. N punto anterior es la referencia, es el anterior de N. Entonces no es el orden. No es el orden, es ¿qué estoy asignando? El operador igual en Java, ahorita vemos lo de this, Ernesto. El operador igual en Java no es la igualdad matemática. La igualdad de comparación es igual. Ya lo habíamos visto básicamente desde la práctica 1. El igual en Java es asignación, es una flecha a la izquierda, ¿ok? Es una asignación que estamos haciendo, permítanme, es una asignación que estamos haciendo del valor de la derecha a la variable a la izquierda. ¿Ok? A la izquierda de una asignación siempre tiene que haber una variable. Y a la derecha siempre tiene que haber una expresión que genere un valor. Si tengo un método que me regresa void, que no regresa nada, no puedo tener variable igual a invocar ese método, porque ese método no regresa nada. Tengo que tener un valor, una expresión que me regrese un valor. Entonces se ejecuta lo de la derecha y el resultado de esa ejecución, de ese cómputo, se asigna a la variable de la izquierda, ¿ok? No es una cosa de orden, José Camilo, es una cosa
es una cosa de que es asignación, no son matemáticas, ¿ok? Estás computando cosas, estás ejecutando la expresión de la derecha, y créanme, cuando están haciendo x.y.z.w, etcétera, eso es una ejecución. Literalmente la máquina virtual tiene que estar brincando entre las referencias a ver a qué me estoy refiriendo en tiempo de ejecución. Tengo que ver a qué valor se evalúa esa expresión. Ya que tengo el valor de esa expresión, se lo asigno a mi variable a la izquierda. ¿Sale? ¿Todo el mundo claro? Jair, dis, de nuevo, los métodos no estáticos tienen que ser invocados por un objeto, bueno, la referencia a un objeto de la clase. ¿Ok? Entonces, cuando hago eso, objeto, punto, algún método y su lista de parámetros, ese objeto a la izquierda del punto es un parámetro del método. No es un parámetro formal, es un parámetro implícito y se llama dis. Dis es la referencia al objeto que invocó al método. ¿Ok? Nada más. Dis es la referencia al objeto que invocó el método, o en el caso de los constructores, dis es la referencia al objeto que se está construyendo. Ángel Eduardo pregunta, ¿en dónde se guardan las referencias a los objetos? Depende, a veces en los objetos. O sea, en la lista, en la clase lista vamos a tener dentro una clase nodo, pero olvídense de la clase nodo. La clase, no, bueno, no olvídense de la clase nodo. La clase nodo tiene como variables de clase un nodo anterior y un nodo siguiente. ¿Ok? Entonces, la referencia anterior en los nodos, pues están en los nodos, que están en el heap. Entonces, depende de dónde se creen las referencias para dónde están. Si se crean dentro de un método, si dentro de un método creamos una referencia, entonces esas referencias viven en la pila de ejecución, que lo voy a decir, pero todavía no les voy a explicar porque no tiene sentido. Nada más los voy a hacer más bolas. ¿Ok? ¿Sale? ¿Todo mundo clarísimo ya esto? Chavos, conozco programadores profesionales que no entienden lo de las referencias. Es conceptualmente tal vez de lo más pesado que van a ver al inicio. Regrésense al chat, les voy a poner un pequeño ejemplo. Y voy a definir este método. ¿Vale? Es un método F que recibe un estudiante y lo único que hace es cambiarle el nombre al estudiante. ¿Sale? El método es F, recibe un estudiante E, y lo único que hace es e.setNombre y le pone X. ¿Sale? Ahora, están las 4 líneas que puse antes, la de estudiante A, B, C y D, donde creaba A y B y luego C le asignaba a y a D le asignaba a B. Es inmediatamente después de... Ay, ¿por qué les digo esto si puedo copiar y pegar, verdad? Es más sencillo. Entonces, ahora, dado ese método F, imagínense que tengo este código y que lo puedo ejecutar. ¿Vale? Entonces otra vez creo A, creo a B, que a C le asigno a D le asigno a B, y invoco el método F con A como parámetro. ¿Cuál es el nombre del estudiante al cual A es referencia? Fernando, José, Pedro, Emiliano y Ricardo, todos dicen X. Ok. Permítanme cambiar el método F. Ahora el método F es igual, recibe un estudiante, pero lo que hace es asignarle null a E. Al estudiante que recibe le asigna null. ¿Sale? Entonces, si tenemos las mismas 5 líneas que teníamos antes, déjenlas copio y las pego porque no es como que se nos vaya a acabar la memoria en Aztlán. Ahora tenemos esas 5 líneas. ¿Cuánto vale la referencia A? O sea, ¿qué vale la referencia A?
José dice null, Fernando dice null, Pedro dice null. Arturo dice que vale lo mismo que antes. Ángel dice que A. Ángel, estoy hablando de la referencia A, no de A.nombre. ¿Ok? Entonces, José, Fernando y Pedro están mal. No modifico a A. La referencia A no le pasa nada. Modifiqué a la referencia E. No modifiqué al objeto. Lo que hace el método F es modificar a la referencia, no al objeto. La única manera de interactuar con un objeto es con el operador punto, ya sea accediendo a sus variables si tenemos acceso, o utilizando sus métodos públicos, si no hay de otra. ¿Ok? La asignación funciona para la referencia misma, no para el objeto. Eso es lo más importante de referencias, chavos. Si entienden eso, ya estuvo. ¿Ok? Lo que pasa es que la referencia A se pasa por valor al método F. Ojo, van a ver esto mal en la literatura en algunos lados. En algunos lados les van a decir que en Java los métodos funcionan por paso por referencia. No es cierto, funcionan por paso por valor. Nada más que el valor que pasan son referencias. ¿Ok? Justamente lo que ocurre en el método F, la primera versión del método F, donde cambiaba el nombre, es que utilizaba el valor punto, perdón, el operador punto. Entonces, con el operador punto invocaba setNombre, y eso no modifica la referencia E, modifica el objeto al cual la referencia E refiere. Por eso el nombre, la modificación al nombre, se mantenía después de la ejecución al método. En la segunda versión del método F, cuando le asigno null a la referencia E, no le hago nada al objeto. Nada más le hago algo a la referencia E. Y la referencia E, de hecho, deja de existir cuando el método F termina. ¿Ok? ¿Sale? Eso es todo. Eso es lo más importante con referencias y de hecho es lo más complicado, me parece, que van a ver al inicio. A lo mejor también un poco lo de acceso público y privado, pero el manejo de referencias es lo que más trabajo le cuesta a mucha gente, es equivalente hasta cierto sentido al manejo de apuntadores en C, y les digo, conozco programadores profesionales que no les entra en la cabeza este tipo de cosas. Dice Ricardo, entonces podríamos seguir accediendo al objeto con referencia C, pues también con la referencia A, no le pasa nada a la referencia A, Ricardo. Después de invocar el método F, la referencia A sigue refiriendo al objeto que originalmente refería. De nuevo, cuando hago E igual a null, no pasa nada con el objeto al cual E refiere, pero tampoco pasa nada con A. Cuando hago E igual a null, es como si borrara esta flechita que les digo que se crea cuando le asigno A a E. ¿Cuándo le asigno A a E? Cuando invoco el método. Al hacer F entre paréntesis A, la máquina virtual lo que hace es asignarle a E, a la referencia E del método F, le asigna el valor de la referencia A, que es equivalente a que los dos refieren al mismo objeto. Ricardo Flores, acuérdate que los objetos, una de sus características es que tienen identidad. Entonces, cuando dices el objeto se llama, lo que estás diciendo es la identidad del objeto es. Su propiedad nombre sí sigue siendo X. La forma correcta de decirlo es la segunda, el objeto, su propiedad nombre sigue siendo X, o más fluidamente me parece, el estudiante A, su nombre sigue siendo X, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Ya todo clarísimo. La práctica 2 les va a dar broncas. Inícienla de inmediato, por favor. No va a ser sencilla. Se van a atorar en varios métodos. Es parte del chiste. ¿Ok? Entonces comiéncenla de inmediato, por favor. No lo dejen para más tarde. ¿Sale? Y las preguntas del examen semanal obviamente van a incluir cosas que tienen que ver con la implementación de la clase lista estudiante. Fernando dice, ¿ese nombre null asignaría null al objeto que estamos referenciando? No,
A ver, Fernando, tú escribiste el método setNombre. Bueno, no, setNombre ya se los dimos hecho, ¿verdad? Pero no importa, ya viste cómo es. ¿Qué hace el método setNombre? Hace dis.nombre igual a nombre, donde ese segundo nombre es el parámetro. Entonces, lo que estás haciendo bueno, en primer eso no compila porque null lo pusiste con mayúsculas, pero si lo pones con minúsculas, la referencia nula se le pasa al método setNombre, y entonces el nombre del objeto del objeto al cual hace referencia, quedaría como null. ¿Sale? El objeto no es null. El nombre la propiedad nombre de ese objeto sí se hace null. ¿Sale? Bueno, si ya no hay más dudas, muchachos, vamos a pararle y... Yo tengo una rápido. Vas, Arturo. Si pusiéramos null con minúscula, pero entre comillas, entonces su nombre también sería null, ¿no? Pero sería una cadena. ¿Cómo te lo explico? En general, a menos que estés viendo una ejecución concreta, el valor exacto de las cosas no te importa. O sea, le asignas un nombre al estudiante, en particular la cadena, le asignas una cadena, en particular la cadena null, o sea, la cadena NULL, mayúsculas, ¿sale? No es null, no es la referencia nula, es la cadena cuyo primer carácter es N, cuyo segundo carácter es U, cuyo tercer, etcétera, etcétera. ¿Sí me entiendes? Sí. Y ¿Okay? Ajá. Sobre, bueno, las cadenas son arreglos. No. Okay. O sea, no. Ni siquiera en Java. No. Literalmente por muchas razones, pero no son arreglos. Utilizan un arreglo internamente, pero se tienen que meter en la cabeza que no son arreglos. Son objetos e instancias de la clase string. ¿Ok? Entonces, internamente, por supuesto, utilizan un arreglo, pero no hemos visto arreglos, entonces no tenemos que preocuparnos todavía de eso en primer lugar. Pero además, conceptualmente no son arreglos, son mucho más. ¿Ok? No es como en Java, que las cadenas literalmente son apuntadores a caracteres, y los arreglos también son apuntadores a caracteres. Entonces, digo, los arreglos de caracteres. Entonces, en particular, las cadenas en C son arreglos de caracteres. Terminados con null, justamente. En Java no es así. Java es mucho más. En Java tenemos comportamiento, no funciones asociadas a comportamiento, o sea, los que lo ejecutan es justamente el objeto, ¿ok? Utilizando su identidad, y su identidad es una referencia al objeto, ¿sale? Sí. En este ejemplo que puse con los estudiantes A, B, C y D, imagínense que A es el nombre del estudiante, no el nombre, la propiedad nombre, sino el nombre del objeto estudiante, y justamente C es como un apodo. Justo, ustedes tienen, como los llama su familia, que probablemente sea distinto de como los llaman sus amigos, ¿no? Tienen su nombre y tienen su apodo. Y ante los dos responden. Si alguien les pide que haga algo utilizando su nombre o utilizando su apodo, van y lo hacen, digo, si le hacen caso, pero el punto es justamente lo mismo con los objetos. No importa si es con la identidad A o con la identidad C, que me refiero al objeto. El punto es que tengo una identidad con el cual referirme a él. ¿Sale? Por eso es que nada más propiedades y comportamiento no basta para tener un objeto. Si no tengo una identidad, si no me puedo referir a él, lo pierdo. Es inalcanzable para mí. ¿Sale? Bueno, vamos a parar aquí, muchachos, a menos que alguien tenga una duda, que creo que ya no. Nos veríamos en 2 semanas. Comiencen la práctica de inmediato. Y acuérdense que tenemos sesiones de chat. Yo sé que las sesiones de chat del curso, o sea, conmigo, vienen después, creo que del laboratorio. Entonces, igual les da mucha flojera permanecer después de estar con Diego 2 horas, seguirse conmigo. Y nada más tengan en cuenta que, o sea, obviamente Diego les puede contestar también sus preguntas, pero si aún así permanecen con dudas, pues síganse conmigo y yo estoy ahí conectado, ¿ok? Bueno, vamos a pararle aquí, muchachos. Voy a detener la grabación.